Muy bien, vamos a empezar con la teórica de espectroscopía electrónica, la tercera de las técnicas espectroscópicas que vamos a ver. En este caso, como su nombre lo indica, espectroscopía electrónica tiene que ver con transiciones que ocurren entre estados electrónicos moleculares, ¿sí? Pueden ser entre estados electrónicos atómicos, pero bueno, en ese caso, digamos, la, la técnica es levemente diferente e incluso el tipo de información que se obtiene también es distinta porque ya no vamos a tener bandas, sino que vamos a tener exclusivamente líneas. ¿Sí? Eh, una particularidad justamente del hecho de que los estados electrónicos sean moleculares es que dentro de los mismos, y cuando digo dentro de los mismos me estoy refiriendo justamente a dentro de los mismos, fíjense la gráfica que tenemos acá abajo a la derecha, cada estado electrónico molecular tiene una estructura vibracional y además dentro de cada de la estructura vibracional tenemos estructura rotacional, ¿sí? Cosa que si estuviésemos haciendo transiciones entre estados electrónicos atómicos, por supuesto que no tendríamos ni estructura vibracional ni estructura rotacional. Entonces, el tipo de información que obtendríamos experimentalmente sería totalmente distinta. Así como venimos viendo, como hemos visto que cuando estudiamos espectroscopía rotacional necesitábamos radiación en el rango de las microondas y cuando estudiamos estados vibracionales necesitábamos radiación infrarroja, en el caso de los estados electrónicos necesitamos energía ultravioleta visible, longitud de onda, que es un poco más corta, cada vez más corta, que es, por supuesto, coherente con el hecho de que necesitamos cada vez más energía, ¿no es cierto? Bien, eh, si bien en teoría nosotros en una transición electrónica podríamos observar tanto estructura vibracional como estructura rotacional, no es tan fácil, no es tan fácil. La estructura vibracional se puede observar en muestras gaseosas y a muy baja presión, donde ni las vibraciones ni las rotaciones están impedidas, ¿sí? En el caso de las rotaciones se necesita una precisión, digamos, muy alta, hablando en centímetro a la menos uno, debido a la separación que existe entre las líneas rotacionales. Si hablamos de muestras líquidas o sólidas, no van a presentar la estructura ni vibracional ni rotacional porque los movimientos están impedidos. ¿Sí? Por supuesto, en el caso del líquido están relativamente impedidos, en el caso de los sólidos los rotacionales están completamente impedidos y los vibracionales, bueno, están limitados a una desplazamientos muy pequeños con respecto a la posición de equilibrio. Eh, de todas maneras, independientemente de que haya o no estructura vibracional y rotacional, lo que es cierto es que tenemos estados electrónicos involucrados, el estado electrónico fundamental de una especie molecular y estados electrónicos excitados, que es a donde llegan los electrones, él o los electrones cuando son excitados. Por lo tanto, tenemos que tener un conocimiento importante de esos estados electrónicos involucrados. Normalmente el conocimiento se da a través de los símbolos espectroscópicos, ¿sí? Que no es otra cosa que los términos que surgen cuando consideramos las interacciones electrónicas. Ya vimos que cuando tenemos moléculas en donde nosotros podemos aplicar la simetría, los símbolos de las especies de simetría del grupo puntual al que pertenece la molécula nos vienen muy bien para simbolizar a los orbitales moleculares de la molécula en cuestión. Y luego, haciendo productos directos entre los distintos orbitales moleculares ocupados que hay en la molécula, podemos obtener la especie de simetría para la molécula como un todo, es decir, el símbolo espectroscópico. Hacia eso le sumamos la multiplicidad, entonces tenemos toda la información necesaria, ¿sí? Hay una particularidad que tiene que ver con las moléculas diatómicas, ¿sí? Y bueno, ahora enseguida vamos a hacer hincapié en esto. Recordemos que cuando tenemos átomos multielectrónicos y en moléculas, en realidad lo que tenemos que hacer es considerar las interacciones individuales, ¿sí? De los momentos angulares orbitales y de spin, ¿sí? De manera tal que
den momentos angulares totales. Cuando tenemos más de 2 electrones, entonces tenemos que ir haciendo las contribuciones de a pares. Recuerden ustedes eso. En moléculas diatómicas, en lo que quiero hacer hincapié es en la cuestión de los orbitales pi fundamentalmente. Sabemos que hay orbitales moleculares que se denominan delta, pero esos son extraños, ocurren cuando tenemos metales de transición y cuando tenemos 2 metales de transición que están relativamente cerca como para poder solapar. En esos casos, un solapamiento de orbitales d que no dan lugar ni a orbitales sigma ni a orbitales pi producen orbitales delta, que son orbitales relativamente débiles porque el solapamiento es relativamente bajo. Bien, si ustedes recuerdan, en moléculas diatómicas homonucleares, nosotros incluíamos tanto en los símbolos para los orbitales moleculares, como en las especies de simetría que nos daban los símbolos espectroscópicos, los subíndices G y U, que hacen referencia al comportamiento frente al centro de inversión o centro de simetría de la molécula. Por supuesto que en el caso de moléculas diatómicas heteronucleares no tenemos ese centro de simetría, así que los subíndices G y U desaparecen. Pero hay superíndices, más y menos, que hacen referencia al comportamiento frente a un plano de simetría que contiene al eje internuclear, de manera tal que le asignamos un carácter +1 cuando, digamos, hay una reflexión en donde no hay un cambio en el signo del orbital molecular cuando se hace la reflexión, o bien un carácter -1 cuando el orbital molecular cambia su signo cuando lo reflejamos a través de ese plano de simetría. Fíjense, vamos a ver un poquito más en detalle esto que acabo de decir en el caso de los orbitales moleculares pi. Nosotros sabemos que los orbitales moleculares pi siempre vienen de a pares, están degenerados. Por ejemplo, si estamos en una molécula en el cual el eje internuclear coincide con el eje Z, entonces supongamos que que el plano de simetría que nos interesa contiene al eje Z y también contiene al eje Y, de manera tal que ese plano de simetría entonces coincide con el plano IZ, obviamente. Entonces, si contiene al plano IZ, o si coincide con el plano IZ, y además el eje internuclear coincide con el eje Z, eso significa que vamos a tener 2 orbitales pi, un orbital pi x y un orbital pi y. Ahora bien, fíjense, acá a la izquierda tenemos los dibujos de los 2 orbitales pi enlazantes, ¿sí? El pi x y el pi y. El plano de simetría IZ es corta a la diapositiva, ¿sí? Corta a la diapositiva de manera perpendicular, ¿sí? Fíjense que el plano que está dibujado en la diapositiva es el XZ, así que el IZ estaría pasando, por ejemplo, acá por el nodo, sería el plano nodal entre las 2 superficies que definen el orbital molecular pi x. ¿Qué pasa si reflejamos a través de este plano IZ? Todo lo que es amarillo, supongamos que es positivo, se convierte en azul, negativo. Por lo tanto, a este orbital pi x le correspondería un carácter menos o -1 en la operación de simetría que corresponde a este plano de reflexión. Es decir, que el pi x sería igual a un pi menos. Pero ¿qué pasa con el orbital pi y? El orbital pi y está justamente sobre el plano IZ. Por lo tanto, cuando querramos hacer una reflexión, la reflexión no va a tener ningún efecto. Es decir, todo lo que era amarillo va a quedar amarillo y todo lo que era azul va a quedar azul. Por lo tanto, el orbital pi y va a ser un pi más, es decir, le va a corresponder el carácter +1 frente a la operación de simetría que representa este plano de reflexión. Fíjense qué interesante entonces el comportamiento, porque los 2 orbitales pi, aunque vengan de a pares, se comportan distinto con respecto a planos de reflexión que contienen al eje internuclear. Y pasa exactamente lo mismo con los orbitales pi antiligantes, ¿sí? Acá los pi antiligantes, en lugar de contener un solo plano nodal, recuerden que contienen 2. Pero si ustedes se fijan las formas, pueden comprobar que una reflexión
a través del plano IZ, cambia el signo en el caso del pi x estrella y no lo cambia en el caso del pi y estrella. Por lo tanto, para los orbitales pi antienlazantes se cumple exactamente esa misma diferenciación en los signos que ocurría en los orbitales enlazantes que están a la izquierda de la diapositiva. Uy, perdón, me fui al final, perdón. Bien, fíjense, vamos a ver qué influencia tienen estos signos pi, más y menos en los orbitales pi para encontrar el estado electrónico de una molécula determinada. En algunos casos no va a haber ninguna diferencia, pero en algunos otros sí, y vamos a ver qué interesante que es. Tenemos configuraciones electrónicas de moléculas simples, ¿sí? El hidrógeno, el oxígeno, acá están las configuraciones escritas, capa cerrada. El oxígeno no es capa cerrada, es capa abierta. Tenemos 2 electrones en un orbital pi-G. Recuerden que el pi-G es antienlazante, ¿sí? Y el pi-U es el enlazante. Y vamos a hacer también el monóxido de carbono, que para hacerlo un poco más divertido, vamos a considerar un estado excitado del monóxido de carbono, en donde uno de los electrones del orbital 3 sigma es excitado al orbital 2pi, que en el estado fundamental, por supuesto, está desocupado. Entonces, la configuración electrónica de ese estado excitado del monóxido de carbono es 3 sigma 1, 2pi 1. Bien, en el caso de moléculas diatómicas, en lugar de utilizar la letra L, utilizamos la letra lambda, ¿sí? Vamos a utilizar lambda minúscula para las contribuciones que vienen de los orbitales moleculares individuales y vamos a utilizar después una lambda mayúscula para la contribución total de todos los electrones, ¿sí? ¿Cuánto vale lambda minúscula? Va a valer 0 si el orbital molecular es de tipo sigma, puede valer más o menos 1 si el orbital molecular es pi y podrá valer más o menos 2 si el orbital molecular es delta, que insisto, no nos vamos a meter con los orbitales delta. Pero ¿por qué más menos 1 los orbitales pi? Justamente por lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Tiene que ver con el comportamiento frente al plano de reflexión que contiene al eje internuclear y que contiene además alguno de los otros ejes que define a los orbitales pi. En el caso de diatómicas o monucleares, los orbitales pueden ser G o U y entonces tenemos una tablita que me indica que el producto G por G va a ser G por U va a ser U y U por U va a ser, por supuesto, G también, ¿sí? Y lo mismo con los signos, ¿sí? Esto, bueno, la tabla de multiplicación de signos que tiene que ver con la reflexión a través del plano sigma B. Entonces, vamos a ver qué pasa con el hidrógeno. El hidrógeno es bien sencillo, tenemos solamente 2 orbitales moleculares, sigma G, ambos. Entonces, lambda, el primer electrón, el lambda que le corresponde al primer electrón es 0. Y el lambda que le corresponde al segundo electrón también es 0. Por lo tanto, lambda mayúscula, que es la suma de los 2 individuales, también va a ser 0. Cuando tenemos el número 0 le corresponde el símbolo sigma, pero ahora en sigma mayúscula. Como los 2 orbitales sigma son enlazantes y la molécula es diatómica o monuclear, a cada uno le corresponde la letra G. Por lo tanto, G por G también va a ser G. Y como habíamos dicho anteriormente, hace 2 diapositivas atrás, todos los orbitales sigma G o sigma enlazantes se comportan con un signo más, ¿sí? Es decir, tienen un carácter más 1 respecto a la reflexión con respecto al plano que contenga al eje internuclear. Y se van a comportar como un menos 1 con respecto al mismo plano. En este caso, como el orbital es enlazante, tenemos más por más, con lo cual también va a ser un más. La multiplicidad S es 0 porque uno de los electrones va a ser más un medio y el otro va a ser menos un medio, así que 2 por 0 es 0 más 1, 1, y por lo tanto el símbolo espectroscópico que caracteriza el estado fundamental de la molécula de hidrógeno es un singlete sigma G más. G más. Acá hay un resultado importante y esto es exactamente lo mismo que vimos en el caso de moléculas poliatómicas, ¿sí? Todas las subcapas cerradas van a contribuir siempre con un término que se relaciona con la especie de simetría totalmente simétrica del grupo puntual,
¿sí? Además, contribuye también con una multiplicidad igual a 1. Por lo tanto, podemos no considerarlas para el análisis, ¿sí? Eso está bueno porque en el caso del oxígeno hay un montón de orbitales, 4 de hecho, que no vamos a considerar porque todos estos 4 están completamente llenos, así que van a contribuir a la totalmente simétrica y con una multiplicidad igual a 1. Lo interesante aparece con el orbital pi sub g. En este pi sub g, que es un pi antienlazante, están los dos electrones. Ahora la pregunta es, ¿los dos electrones están en el mismo orbital pi o están en diferentes orbitales pi? Si están en diferentes orbitales pi, un electrón va a estar en el pi que tiene el carácter más 1 y el otro electrón va a estar en el orbital pi que tiene carácter menos 1. Y si los dos electrones están en el mismo orbital pi, entonces los dos tienen carácter más 1 o los dos tienen carácter menos 1. Por lo tanto, en el caso de arriba, los dos electrones en distintos orbitales pi, el primer electrón está, por ejemplo, tiene más 1 y el segundo electrón, el lambda, será menos 1. Por lo tanto, la suma de los dos va a ser igual a 0. Pero en el segundo caso, los dos electrones van a tener el mismo carácter, o los dos más 1 o los dos menos 1. Entonces lambda mayúscula va a ser o más 2 o menos 2. ¿Qué pasa cuando lambda mayúscula toma un valor negativo? No tiene sentido el valor negativo. El valor negativo lo consideramos con un módulo, ¿sí? Es decir, consideramos el valor absoluto, por lo tanto, más 2 o menos 2 me dan exactamente el mismo valor que es 2, más 2. Como los dos electrones están en orbitales pi sub g, g por g es igual a g en cualquiera de las dos posibilidades. Finalmente, la multiplicación de signos hace que, en el primer caso, un electrón tiene carácter más y el otro tiene carácter menos, así que más por menos me da menos, mientras que en el segundo caso los dos electrones tienen carácter más 1 o tienen carácter menos 1, así que más por más me da más, o menos por menos, fíjense que las opciones están entre paréntesis, también me da más. Las multiplicidades, ahora, fíjense que en el primer caso yo puedo tener o los dos electrones con el mismo spin o los dos electrones con spin diferente. Si tuviesen el mismo spin, entonces S sería 1, con lo cual 2 por 1, 2, más 1, 3, tendría una multiplicidad 3, o si tienen distinto spin, S sería 0, 2 por 0, 0, más 1, 1, sería un singlete. En el segundo caso, en donde los dos electrones están ocupando el mismo orbital molecular, no nos queda más remedio que un electrón sea más un medio y el otro electrón sea menos un medio. Por lo tanto, S va a ser 0, 2 por 0, 0, más 1, 1, así que solamente va a valer el singlete en este caso. Entonces, cuando tenemos una especie de simetría sigma posible, esa sigma va a ser G y va a ser menos. Y la multiplicidad puede ser 1 o 3. Es decir, tenemos dos posibilidades. Y en cambio, cuando delta vale 2, la letra que le asignamos es una delta mayúscula, tiene una sub G, para recordarnos que es simétrica con respecto a la inversión de simetría, y un signo más, pero el signo más no va en las letras pi y delta, ¿sí? Pero eso es información importante para nosotros porque nos recuerda que los dos electrones están en el mismo orbital. Y la multiplicidad obviamente que es sigma. Entonces fíjense, tenemos 3 símbolos espectroscópicos posibles. ¿Qué hacemos? ¿Cómo definimos cuál es el que tiene la menor energía? Aplicando las reglas de Hahn. La primera regla de Hahn ya es la definitoria, la que me dice que frente a diferentes configuraciones a diferentes símbolos espectroscópicos que provengan de una misma configuración electrónica, aquella de menor energía va a ser la que tenga la mayor multiplicidad. El triplete es la mayor multiplicidad comparado con los dos singletes. Por lo tanto, un triplete sigma G menos es el símbolo espectroscópico del oxígeno molecular. Finalmente, nos vamos al estado excitado del monóxido de carbono, donde tenemos
hay 3 orbitales moleculares que están completamente llenos, por lo tanto me contribuyen con un singlete sigma más. Fíjense que ahora la G ya no está porque la molécula es heteronuclear. Y me quedan solamente 2 electrones, que es el 3 sigma 1, que es enlazante, ojo que es enlazante, y el 2pi 1, ¿sí? Que digamos, en principio no importa, es antienlazante, pero bueno, no me importa tanto que sea enlazante o antienlazante, sino que me van a interesar el signo que va a tener el orbital. Así que estos 2 orbitales, el 3 sigma y el 2pi, son los que van a contribuir a definir el símbolo espectroscópico de este estado excitado del monóxido de carbono. Ahora bien, el electrón que va al orbital sigma no hay mucho para elegir, va a tener un lambda igual a 0, ¿sí? Va a tener un signo más, porque el orbital sigma es enlazante, y acá, digamos, no vale letra G o U, porque, digamos, la molécula es heteronuclear. Pero, ¿qué pasa con el electrón que va al orbital pi? Y puede ir al pi x o puede ir al pi, es decir, que puede ser pi más o puede ser pi menos. Por lo tanto, lambda 2, es decir, el lambda minúscula para el segundo electrón, puede ser más o menos 1. La suma, para obtener el lambda mayúscula, me va a dar también más o menos 1, cualquiera de los dos. Lo que pasa es que cuando consideremos el módulo, vamos a tener un único valor para lambda que es igual a más 1. El valor de más 1 para lambda mayúscula me asegura un símbolo pi, una letra pi para el símbolo espectroscópico. ¿Qué pasa con los signos? Bueno, el sigma habíamos dicho que siempre va a tener el más y el pi puede ser más o la opción entre paréntesis que es menos, por lo tanto los signos pueden ser más o menos. Lo que pasa es que en el símbolo espectroscópico el signo más y menos no entra. Lo que pasa es que para nosotros es importante eso en el caso de estudiar más a fondo la función de onda, cosa que no vamos a hacer, ¿sí? Entonces, claro, tenemos una letra pi y tenemos una multiplicidad que puede ser, como en el caso del oxígeno, singlete o triplete, porque los 2 electrones pueden tener el mismo spin o pueden tener distinto spin. Nuevamente, vamos a tener entonces o un singlete pi o un triplete pi. ¿Cuál elegimos? Aplicamos la regla de Hund, ¿sí? Las necesarias. En este caso, otra vez la primera regla de Hund me alcanza y entonces defino que el triplete pi es el símbolo espectroscópico para este estado excitado del monóxido de carbono. ¿Cuáles son las reglas de selección para las transiciones electrónicas en moléculas diatómicas? Bueno, el número cuántico lambda mayúscula puede cambiar en más menos 1 o permanecer sin cambio. Y la multiplicidad no puede cambiar. ¿Sí? La multiplicidad no puede cambiar. Eso es una regla importante y es muy poderosa, ¿sí? Vamos a ver que se puede violar en definitiva esta regla, pero bueno, en principio es una regla importante. Pero tenemos también, además, una regla que tiene que ver con la paridad de las funciones de onda del estado fundamental y del estado excitado, o de 2 estados excitados si estamos considerando una excitación, digamos, superior, ¿sí? Tiene que existir un cambio de paridad entre las 2 funciones de onda involucradas, la del estado inicial y la del estado final. Es decir, si una de ellas es G, la otra tendrá que ser U y viceversa, ¿sí? Por supuesto, esta cuestión de las letras G y U vale cuando tenemos moléculas que presentan un centro de inversión. ¿Y qué pasa con respecto a los signos más y menos? Estos caracteres respecto al comportamiento frente a un plano de inversión. Bueno, se tiene que preservar el signo, ¿sí? La transición tiene que ir de un más a un más o de un menos a un menos. Bien, habiendo visto esto, digamos, un poquito más en detalle, la cuestión de los símbolos espectroscópicos en moléculas diatómicas, ya vamos a meternos con lo que es la estructura vibracional de las transiciones electrónicas, ¿sí? Habíamos dicho que siempre vamos a tener una transición desde un estado vibracional en el estado fundamental. Fíjense,
la gráfica que tenemos acá a la derecha en la diapositiva, hasta un estado vibracional determinado del estado electrónico excitado. Lo normal, lo esperable, es que las dos curvas de los estados electrónicos, el fundamental y el excitado, no coincidan, es decir, sus mínimos, estén desplazados. Entonces, si nosotros hacemos una transición desde el estado vibracional fundamental del estado electrónico fundamental y la transición es perfectamente vertical, como indica esta flecha, no vamos a ir a parar al mínimo del estado electrónico excitado, sino que vamos a ir a parar a un estado vibracional excitado. ¿Sí? Un estado vibracional excitado del estado electrónico excitado. Este es un comportamiento muy general y los primeros que notaron este comportamiento fueron James Franck y Edward Condon, ¿sí? Investigadores, uno alemán y el otro norteamericano, y que dieron lugar a lo que hoy conocemos justamente como principio de Franck-Condon. El principio de Franck-Condon establece que, primero y principal, el tiempo que tarda el electrón en excitarse, el tiempo que tarda el electrón en excitarse desde el estado fundamental hasta el estado excitado es mucho menor que el tiempo que tarda el estado excitado en relajar a su nuevo mínimo. ¿Sí? Es decir, que sí o sí la transición siempre va a ser de este tipo, va a ser una flecha completamente vertical, ¿sí? Completamente vertical. De hecho, a este tipo de transiciones se les llama verticales, ¿sí? Luego, una vez que el electrón se encuentra en un estado vibracional excitado, ocurren mecanismos de desexcitación vibracional, es decir, hay pequeñas pérdidas de energía de la molécula en el estado excitado, de manera tal que la molécula cae de un estado excitado a otro, de este estado excitado cae al siguiente y finalmente del primer estado vibracional excitado cae al estado vibracional fundamental. Una vez que está en el estado vibracional fundamental del estado electrónico excitado, ocurrirá una desexcitación también vertical al estado electrónico fundamental. ¿Sí? Ese es el mecanismo por el cual nosotros podemos describir una transición electrónica según el principio de Franck-Condon. Ahora bien, ¿cómo podríamos predecir o por lo menos comprender de alguna manera a qué estado vibracional del estado electrónico excitado va a ir a parar el electrón cuando interactúa con un fotón de una energía determinada? Bien, el principio de Franck-Condon dice que los estados vibracionales en ambos estados electrónicos deberían ser similares, ¿sí? Y esto, en principio, es esperable porque nosotros, justamente, dentro del principio de Franck-Condon, estamos pidiendo que no haya cambio apreciable en la geometría molecular. Es decir que, recuerden ustedes, la excitación electrónica es mucho más rápida que la relajación de los átomos a su nuevo mínimo en el estado electrónico excitado. Entonces, si la excitación del electrón es lo suficientemente rápida, la geometría del estado excitado es prácticamente la misma que la geometría del estado fundamental. Por lo tanto, los modos vibracionales del estado excitado son los mismos modos vibracionales que los que hay en el estado fundamental. Entonces, la transición electrónica ocurre desde un estado vibracional en el estado fundamental hasta un estado vibracional en el estado electrónico excitado, pero de manera tal que el solapamiento entre ambos estados vibracionales sea máximo. Fíjense el dibujo. La flecha esta azul viene a parar desde un estado vibracional que tiene su máximo más o menos en la mitad del recorrido, ¿sí? del recorrido horizontal, hasta un estado vibracional que tiene su máximo más o menos también a mitad del recorrido. ¿Sí? ¿Por qué no se quedó acá abajo?
¿O por qué no siguió hasta acá arriba? Porque el solapamiento ya no hubiese sido máximo. Prefirió quedarse acá. ¿Podría haber seguido más arriba? Sí, posiblemente sí, pero es muy probable que la energía no le hubiese alcanzado. Entonces se queda en el estado vibracional del estado electrónico excitado, con cuyo solapamiento es el máximo. ¿Sí? El máximo. Insistimos en que como el esqueleto nuclear no cambia, entonces decimos que la transición se denomina vertical. ¿Sí? Vertical. Es importante esta cuestión del solapamiento entre los estados vibracionales, del estado electrónico fundamental y del estado electrónico excitado. ¿Por qué? Porque la intensidad de la transición, la intensidad con la que nosotros vamos a observar esa banda en el espectro experimental va a depender justamente del solapamiento de los estados vibracionales involucrados. ¿Sí? De hecho, va a depender del cuadrado de ese solapamiento. ¿Qué le pasa entonces? Habíamos dicho que una vez que el electrón se encuentra en un estado vibracional excitado del estado electrónico, también excitado, sufre una serie de desexcitaciones. ¿Sí? Acá lo mostramos como una desexcitación un poco más violenta. ¿Sí? En vez de pasar por el primer estado excitado y luego caer el estado fundamental, bueno, cae directamente el estado fundamental. Esta flechita marrón es lo que está mostrando una desexcitación. ¿Sí? Una desexcitación en donde el electrón se está deshaciendo de un exceso de energía, pero vibracional. Fíjense ustedes que es un exceso de energía vibracional. ¿Hasta dónde ocurre esa desexcitación, ese desprendimiento de energía vibracional? Hasta que el electrón se encuentra en el estado fundamental, vibracional fundamental, del estado electrónico excitado. Y desde acá puede desexcitarse siguiendo exactamente el mismo principio de Frank Condon, buscando un estado vibracional con el cual el solapamiento sea el máximo posible. ¿Sí? Sea el máximo posible. ¿Llega hasta el mínimo? No, no llega hasta el mínimo. Normalmente, fíjense ustedes que, de hecho, las longitudes de las flechas nos permiten darnos cuenta, la excitación siempre genera un aumento de una cantidad de energía que es mayor que la energía puesta en juego en la desexcitación. Y uno puede decir, ¿pero cómo? Y entonces, ¿dónde está la diferencia de energía? Y la diferencia de energía se perdió por esas desexcitaciones vibracionales que sufrió el electrón hasta caer al estado vibracional fundamental del estado electrónico excitado. ¿Sí? Si la energía de la desexcitación es menor que la energía de la excitación, entonces deberíamos ver esa banda a una longitud de onda mayor. Y de hecho hay, digamos, comportamientos justamente que nos, midiendo ese corrimiento a mayores longitudes de onda, nos puede dar una información de la estructura vibracional del estado electrónico excitado. ¿Sí? Bien. ¿Cómo podemos racionalizar lo que está pasando con el principio de Frank Condon? Fíjense, vamos a suponer que nosotros tenemos, en nuestra molécula tenemos electrones que están en movimiento, ¿sí? Esos electrones tienen una distancia determinada desde, por ejemplo, el centro de masa de la molécula, y además los núcleos no se olviden que también están cargados positivamente, y también tienen una distancia con respecto al centro de masas. Vamos a escribir al momento dipolar de una molécula diatómica como una suma de una contribución puramente electrónica y una contribución puramente nuclear. ¿Sí? En el caso de la parte electrónica, la carga del electrón sale fuera, obviamente, de esta sumatoria y nos quedan las coordenadas electrónicas. En el caso de la parte nuclear, si bien la unidad de carga sale fuera de la suma, la cantidad de protones debemos dejarla dentro de la suma porque no necesariamente todos los átomos de la molécula van a tener el mismo número atómico. Por lo tanto, debemos considerarla como una variable. Sabemos que cuando aproximamos a la función de onda, según la aproximación de Bohr-Oppenheimer, la podemos dividir en una parte electrónica y una parte nuclear. La parte nuclear, recuerden ustedes, depende solamente de las coordenadas nucleares,
Y la parte electrónica, además de depender de las coordenadas electrónicas, depende paramétricamente de las coordenadas nucleares. Pero si nosotros consideramos que los núcleos permanecen fijos, entonces la dependencia, ¿sí? No hay una dependencia real con la coordenada R. Por eso se dice que es paramétrica. Si las coordenadas no cambian, la función de onda electrónica tampoco va a cambiar y va a depender solamente de las coordenadas electrónicas. Esto es interesante porque entonces si planteamos el valor medio, un bracket del momento dipolar total entre un estado electrónico fundamental y un estado electrónico excitado, podemos escribir esa integral como una suma de dos integrales, una sobre la parte electrónica y una sobre la parte total. Podemos entonces reemplazar la función de onda total por el producto de las dos funciones, como tenemos acá arriba, como nos indica la aproximación de Bohr-Oppenheimer, y vamos a tener dos contribuciones. Una, la parte electrónica, la integral va a ser sobre la contribución electrónica al momento dipolar y las funciones de onda puramente electrónicas, mientras que tenemos un bracket sobre las funciones de onda nucleares, que recuerden ustedes que lo mejor que tenemos para describir ese comportamiento nuclear son los armónicos esféricos, ¿sí? O el oscilador armónico si ustedes quieren. En cambio, para la segunda de las integrales, la contribución nuclear, la parte electrónica sale fuera de la integral, ¿sí? Recuerden que decimos que estamos, digamos, de acuerdo al principio de Frank Condon, el esqueleto nuclear no cambia, por lo tanto, si el esqueleto nuclear no cambia, las funciones de onda electrónica no tienen por qué cambiar, ¿sí? Vamos a tener una función de onda electrónica del estado fundamental y una función de onda electrónica del estado fundamental. Y la integral se relaciona solamente con estas especies de los osciladores armónicos, ¿sí? Pero claro, si ustedes recuerdan, estas funciones, ¿sí? Estas funciones de la función de onda electrónica del estado fundamental y la función de onda electrónica del estado excitado son funciones de onda del mismo hamiltoniano. Por lo tanto, tienen que ser ortogonales, así que esta integral tiene que ser igual a cero. Uno podría preguntarse, ¿y por qué esta integral no es igual a cero? Porque son estados vibracionales, recuerden ustedes, estados vibracionales de diferentes estados electrónicos, entonces no están relacionados, no tienen una relación directa. Así que no hay ninguna razón para esperar que esta integral sea cero. Entonces nos quedamos solamente con la contribución electrónica, a la integral, al valor medio de la contribución electrónica del momento, la vamos a simbolizar de esta manera, y a la integral sobre las funciones de onda nucleares, las vamos a simbolizar con una letra S mayúscula y entre paréntesis los números cuánticos vibracionales que nos recuerdan a qué estados vibracionales nos estamos refiriendo. El primero de ellos corresponde al estado vibracional del estado electrónico excitado. Y el segundo al estado vibracional del estado fundamental electrónico. Generalmente, en la mayoría de los casos, el estado vibracional del estado electrónico fundamental también es el estado vibracional fundamental. Entonces, esta integral, la integral S, es lo que llamamos el factor de Frank Condon, que depende justamente, como dijimos recién, de los números cuánticos vibracionales. Cuanto mayor sea el solapamiento entre los estados vibracionales, mayor será el factor de Frank Condon y, por lo tanto, mayor será la intensidad de las líneas espectrales, porque la intensidad de las líneas espectrales depende del cuadrado de esta integral o de esta integral que tenemos acá. Por lo tanto, va a depender no solo del cuadrado del valor medio del mu electrónico, sino que va a depender también del cuadrado del factor de Frank Condon. Bien. Vamos a suponer que tenemos muestras gaseosas y están a muy baja presión, ¿sí? Muy baja presión, de manera tal que podemos obtener con un equipo, con una resolución suficiente, podemos obtener estructura rotacional, la estructura rotacional en las transiciones electrónicas.
La regla de selección rotacional para moléculas, en el caso de este, por ejemplo, moléculas diatómicas, es delta J igual a 0 y delta J más menos 1. ¿Sí? Recuerden que los estados rotacionales acá corresponden a distintos estados electrónicos, es decir, que no valen las mismas reglas de selección que teníamos para transiciones rotacionales, para el espectro rotacional puro que ocurría dentro de un mismo estado electrónico. Acá estamos cambiando, nos estamos mudando de estado electrónico. Por lo tanto, hay reglas de selección nuevas. Esto significa que vamos a tener la rama P, que ya conocida por nosotros, que se cumple cuando delta J es menos 1, la rama R, que se cumple cuando delta J es más 1, y hay una rama adicional, que es la rama Q, que se cumple cuando delta J es igual a 0. ¿Sí? Podemos escribimos la expresión para la energía de la transición para las diferentes ramas, ¿sí? Dependiendo de lo que se cumple para los delta J, y tenemos tres expresiones diferentes, ¿sí? Donde se toma como referencia la frecuencia de la transición, ¿sí? La frecuencia de la transición, que podemos, por ejemplo, tomarla igual a 0 como una referencia, ¿sí? Bien, hay una cuestión que es interesante. Fíjense la dependencia de las constantes rotacionales. Las constantes rotacionales dependen de los números cuánticos vibracionales, del estado vibracional, del estado electrónico fundamental y del estado electrónico excitado, ¿sí? Recuerden también ustedes que la constante B, la constante de inercia, es inversamente proporcional al momento de inercia. Y en una molécula diatómica, ese momento de inercia es proporcional a R, en realidad es proporcional a R cuadrado, ¿sí? Eso significa entonces que las constantes B son inversamente proporcionales a la distancia interatómica en una molécula diatómica, ¿sí? En rigor, a la inversa del cuadrado de la distancia, pero no importa, nos interesa más la dependencia, no tanto que sea el cuadrado, con saber que es inversamente proporcional a la distancia, me alcanza. Ahora bien, imagínense que las transiciones rotacionales ocurren entre dos estados vibracionales de dos estados electrónicos en donde la geometría efectivamente no cambia demasiado, es decir, que se cumple a rajatablas el principio de Frank-Condon. Entonces, si las dos geometrías, la del estado electrónico fundamental y la del estado electrónico excitado, no cambian demasiado, deberíamos esperar que las dos constantes rotacionales sean bastante parecidas. Si esto es cierto, entonces, en la diapositiva anterior, permítanme ir a la diapositiva anterior, este término debería anularse, este término debería anularse, y este término también debería anularse. Con lo cual, esas tres expresiones se simplifican y nos estarían mostrando que, por ejemplo, la rama Q debería ocurrir exactamente a la frecuencia en la cual están conectados los dos estados vibracionales, el estado vibracional del estado electrónico fundamental y el estado vibracional del estado electrónico excitado. Mientras que la rama P debería ocurrir a frecuencias menores y cada vez menores a medida que aumenta el número cuántico J, mientras que la rama R debería ocurrir a frecuencias mayores y cada vez mayores a medida que aumenta el número cuántico J. Este sería el comportamiento que deberíamos esperar, suponiendo que nu tilde, es decir, la frecuencia, en realidad es un número de onda, ¿no? Pero bueno, podemos hablar de frecuencia tranquilamente, podemos tomar como referencia un valor de 0. Entonces vemos que la rama R siempre se va a valores positivos, ¿sí? Calcular, digamos, si graficamos esto con respecto a J más 1, tendremos una pendiente de 2B, y la rama P se va siempre a valores negativos, ¿sí? Graficado con respecto a J, también tendremos una pendiente que sería menos 2B. ¿Sí? Pero hay un comportamiento muy interesante, ¿sí? Por eso acá dijimos en la diapositiva anterior que la constante rotacional es inversamente rotacional a la distancia internuclear. Fíjense, cuando ahora las transiciones rotacionales ocurren entre estados vibracionales de estados electrónicos en donde cambia la geometría, ya ahora las dos constantes rotacionales no van a ser iguales, van a ser diferentes. En la mayoría de los casos se cumple que la distancia de equilibrio en el estado electrónico excitado es mayor
que la distancia de equilibrio en el estado electrónico fundamental. Entonces, las constantes rotacionales tienen que cumplir la desigualdad inversa, ¿no es cierto? Es decir, la constante B para la constante rotacional para la geometría del estado fundamental tiene que ser mayor que la constante rotacional para la geometría del estado excitado. En otras palabras, esta diferencia de constantes rotacionales, que es lo que aparece en las fórmulas, va a ser menor a cero. Fíjense, concéntrense entonces en la fórmula para la rama R, que es la que nos sirve, o la que no la que nos sirve, la que nos interesa ahora. Tenemos un término que es la suma de las dos constantes. ¿Sí? La suma de las dos constantes, esto me va a dar siempre mayor a cero, no hay ningún problema. Pero este término, la resta de las dos constantes, de acuerdo a lo que acabamos de encontrar acá arriba, tiene que ser menor a cero. Entonces, cuando j es pequeño, va a predominar este término. Y delta E va a ser positivo, es decir, nos vamos a alejar, pero con valores positivos de la frecuencia de vibración, de la frecuencia que conecta los dos estados vibracionales. Pero va a llegar un momento en que J va a ser lo suficientemente grande como para que este término empiece a predominar. Eso significa que va a haber un cambio en el signo de estos dos términos, y así como al principio estas contribuciones se alejaban de la frecuencia, ahora van a empezar a acercarse. Cuando J, el número cuántico rotacional, cumpla con esta relación, entonces las frecuencias van a dejar de alejarse del valor de referencia y van a comenzar a acercarse. Fíjense, el comportamiento para P no tiene un comportamiento muy diferente, no deja de ser recto, pero por lo menos siempre se sigue alejando. Pero fíjense el comportamiento de la rama R. Al principio se empieza a alejar, como siempre, y de repente pasa por un máximo y empieza a disminuir, hasta hacerse negativo, es decir, tener el mismo comportamiento que la rama P. Se dice que la rama R presenta una cabeza. La cabeza está justamente acá, cuando cambia el signo, ¿sí? Si consideramos el caso menos usual en el cual la distancia de equilibrio para el estado electrónico excitado es menor que la distancia de equilibrio para el estado electrónico fundamental, las relaciones entre las constantes rotacionales es exactamente la inversa. Y entonces ahora la que se va a ver afectada es la rama P, porque a valores pequeños de J va a predominar este primer término, ¿sí? Que con su signo negativo acá adelante me va a dar alejamientos de la frecuencia de referencia. En cambio, cuando en un momento determinado J aumenta, el que va a empezar a predominar es este valor. Y como es positivo, va a haber otra vez un cambio de signo. Entonces, si al principio nos alejábamos del valor de nu tilde, ahora nos vamos a empezar a acercar. Fíjense, eso va a ocurrir cuando el número rotacional, un número cuántico rotacional, tome este valor. Entonces, fíjense, la rama R se va a alejar constantemente, ¿sí? Con un comportamiento ahora que no es exactamente lineal, pero bueno, se aleja constantemente. Y la rama P empieza a alejarse hacia valores negativos, de repente pasa por un mínimo y luego va a empezar a aumentar hasta cortar al cero para un valor de J determinado y hacerse positivo. Es decir, va a coincidir su comportamiento con la rama R. Decimos entonces que cuando la rama P pasa por este mínimo, también presenta una cabeza, ¿sí? Fíjense, esta es la estructura rotacional del espectro electrónico del iodo molecular, ¿sí? En el caso del iodo molecular tenemos un comportamiento, digamos, esperado, entre comillas, en el sentido que la distancia iodo-iodo en el estado electrónico excitado es mayor que la distancia iodo-iodo en el estado electrónico fundamental. Por lo tanto, la rama que va a presentar la cabeza va a ser la R. Fíjense entonces que la rama P presenta el comportamiento esperado, ¿sí? Con algún tipo de, digamos, de oscilación entre las intensidades, pero la rama R es la que tiene el comportamiento interesante. Empieza alejándose hacia valores positivos del valor de referencia que tenemos acá, marcado acá en acá donde yo estoy indicando ahora con el cursor.
Y para un valor de J determinado se invierte, presenta la cabeza, invierte su comportamiento y pasa a comportarse exactamente igual que la rama P, ¿sí? Esto, bueno, lo que está mostrando es justamente, o mejor dicho, da una indicación de cómo es la estructura del estado electrónico excitado con respecto a la estructura del estado electrónico fundamental, es decir, las distancias interatómicas, ¿sí? El hecho de que tengamos una cabeza en la rama R o en la rama P, eso nos indica las características del estado excitado en particular. Muy bien, vamos a parar acá un momento y vamos ahora enseguida